que él había visto, si es que eso es verdad, al doctor Carlos García Orjuela en una reunión pública y había sido un acto de presentación y no había demorado más de 15 minutos y que si lo veía no se acordaba y que no se había hecho ningún acuerdo. Entonces no entiende la defensa de donde el señor fiscal sacó que, pues, que había un pacto y que el político chiquito dice eso cuando aquí dijo lo contrario. Es una suposición porque las pruebas que están en la instrucción no indican eso. Y afirma este hecho con fundamento en el testimonio de Ricaute Soria Ortiz, cuya crítica se hará más adelante. Pero si al señor fiscal delegado le interesaba la resolución de acusación, o pensaba que había lugar a la resolución de acusación, había debido posponer el cierre de la investigación y llamar a declarar a la señora Agustín de Jesús Sánchez Mejía, y no ponerlo a decir una cosa que él no dice. Pero más adelante veremos los hierros de la providencia y creo que comprenderemos por qué esto funciona así. Contradicción. Se contradice con la declaración de Agustín de Jesús Sánchez Mejía, como lo acabo de decir, un acto de presentación en el que no se trató tema alguno. Y además ya se ha establecido cómo era imposible intervenir por parte del senador en los supuestos proyectos en la medida en que, primero que todo, como presidente del Congreso, seguramente tendría otra dinámica de proyectos que presentar, y segundo, porque la ley de presupuesto y las normas jurídicas existentes a efecto de hacer cualquier tipo de proyecto de inversión, pues no le permitían al presidente del Congreso tener injerencia en ese particular punto, ni en una vereda ni en un municipio. El segundo argumento siguiente, por favor. El siguiente argumento es prohijar un posicionamiento social y político de un bloque armado por vía de la elección de mandatarios locales para que pudieran incidir en la administración pública, como fue el caso de Julio Correcha, quien hizo eco de las exigencias ilícitas. Tampoco el señor fiscal estaba informado. Julio Correcha fue sancionado, fue declarado culpable de FARC política, de tener un contubernio con el grupo armado ilegal de las FARC. Entonces no sabe la defensa de dónde induce el señor fiscal, pues que Julio Correcha, primero, era paramilitar, y segundo, del argumento que acabo de presentar, de dónde sacó que el doctor Carlos García Orjuela tuviera algún tipo de injerencia en ese avalgo, en esa elección. De nuevo el fiscal supone y olvida el contenido del artículo 232 del Código de Procedimiento Penal. No existió apoyo alguno por ese candidato, ya lo dijimos, hubo 4 candidatos para esa alcaldía, las diferencias fueron más o menos, pero no fueron dramáticas, fueron entendibles en el juego de la democracia. El señor Correcha fue condenado por sus nexos con las FARC y pues no sé cómo el señor Ricaute Soria Ortiz decía hacer apoyo en la purificación en el 2000, si él mismo dijo aquí que llegó en purificación en el 2001, entonces no se entiende cómo. Patrocinaba supuestamente al señor Correcha, que fue condenado por vínculos con la FARC, y fuera de eso él mismo dice que llegó un año después. Siguiente, por favor. El tercer argumento del señor fiscal en su resolución de acusación de primera instancia, orientar la función pública a realizar promesas de obras al desarrollo en zonas de influencia paramilitar, por ejemplo, pavimentar vías, y así lo pone, por ejemplo, pavimentar vías, que eso es como peligroso porque se puede convertir en un derecho penal de autor. Los políticos que prometen vías son paramilitares, pues, o los políticos que prometen vías son guerrilleros, una afirmación bastante peligrosa para el derecho penal. Lo anterior porque, primero, al congresista se le permitía realizar actividad proselitista y visitar tranquilamente regiones que ya se sabía eran complejas por la presencia paramilitar, fundamentado en el testimonio de José Albeiro García, ya desacreditado por la Corte, ya criticado aquí. Se le apoyaba al grupo político en los municipios de influencia cierta del bloque Tolima, como específicamente se menciona el de purificación. De nuevo debo recalcar que la Fiscalía acepta el control y la influencia paramilitar de ese grupo, de ese frente, si era frente, en el Tolima de manera indiscriminada. Pero no se hacen las reflexiones que yo, honorables magistrados, les estoy haciendo aquí. Y vuelvo al mismo punto, sobre las mismas declaraciones de ellos, señorías, 30 contra 700. ¿Cuántas capturas? Y aquí nos enumeraron capturas. Capturaban hartos y me contestaron que sí, que bastantes. Bueno, en algún caso dijo que, primero me dijo que eran 7 los capturados, luego me dijo que eran 4 los capturados. Yo pienso que de ver las deposiciones de estos testigos queda muy claro, pues que hay unas incongruencias ahí dramáticas. ¿Cuánto le capturaron? Me capturaron 7.
Y a los 2 minutos le pregunto cuánto le capturaron. No, me capturaron 4, pero además lo dicen con una seguridad pasmosa. Entonces, con capturas, con combates, 30 hombres para 700, 230.000 kilómetros cuadrados, y eso supuestamente era dominio paramilitar en el Tolima para el año 2001. Ahora, que el fiscal diga que al congresista se le permitía realizar actividad proselitista, pues también se le permitía al doctor Germán Vargas Lleras, también se le permitía al doctor Luis Alfredo Ramos, también se le permitía al doctor Casabianca, también se le permitía a todos, porque todos ellos dijeron aquí que no tuvieron mayor restricción distinta a las de condiciones de seguridad que para ese año se daban frente a los parlamentarios. Siguiente. Ahora bien, veamos qué fue lo que hizo el fiscal en su resolución de acusación. Muy respetuosamente yo tengo que protestar como abogado con esta resolución de acusación. Yo voy a leer literalmente lo que dice la resolución. En tratándose de la valoración del testimonio, esta se hace muy complejo. Cuando sobre pretexto de ejercicios analíticos exhaustivos se llega a niveles de inmensa refinación, selectividad, exegetismo, descontextualización del dicho del deponente, como si se tratase de un objeto de estudio invariable, exacto, inmutable y perenne. En nuestro modesto criterio, se trata de una práctica que riñe con las reglas y principios que arduamente se han desarrollado en la doctrina. Señor fiscal, habla de esto porque la defensa, en sus alegatos precalificatorios, la defensa de entonces, pues le puso de presente las contradicciones graves en las que incurrían estos señores, que el doctor Carlos García Orjuela las puso aquí de presente el viernes. Por ejemplo, en la supuesta reunión de JC, pues cada uno tiene una versión distinta. Para varios testigos, Ricaute Soria iba con ellos en el mismo carro, llegaron en el mismo carro. Para algunos vieron descender el helicóptero, otros no vieron descender el supuesto helicóptero. En algunos casos, en algunas de esas versiones, primero se fue el senador, después se fueron ellos, en otras versiones primero se fueron ellos, luego se fue el senador. Pero sí recuerdan con precisión los combates, eso sí lo recuerdan con plena precisión, los números de muertos, detalles ínfimos lo recuerdan, eso lo otro no lo recuerdan. Dicen, por ejemplo, que en la vereda de La Chamba se sentaron a tomar cerveza y tomaron 4 millones de pesos en cerveza y se mira cuánto valía una cerveza para esa época, que se habían tenido que tomar un camión de cerveza y nadie en esa población recuerda semejante evento.